Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. Un saludo y bienvenidos a todos aquellos que siguen este devocional Pan de Vida. El mensaje que traigo para hoy lo he titulado El perdón. Hoy quiero hablaros sobre el perdón. El perdón es una enseñanza o norma que define el cristianismo y es la expresión de una experiencia espiritual necesaria para recibir el perdón de Dios. Y esto presupone tres cosas. Primero, que el hombre ha pecado, es decir, ha infringido la ley divina. Pecado es toda desobediencia a la palabra de Dios. En segundo lugar, que ha reconocido su falta y está arrepentido. El arrepentimiento es un giro total en nuestra mala manera de vivir, en nuestra vida de pecado. En Marcos capítulo 1, versículo 4 leemos: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Sin arrepentimiento no hay perdón. Y en tercer lugar, que Dios en su amor y en su gracia ha remitido la culpa y ha puesto el medio para que el hombre, la persona, los seres humanos reciban el perdón. El perdón viene a ser entonces la fuerza poderosa que remueve el obstáculo espiritual y hace posible que las criaturas humanas se reconcilien y restablezcan su amistad con Dios su Creador. La idea básica del perdón, cuando se usa en relación con el pecado, es la de cancelar una deuda, quitar la barrera y efectuar la reconciliación, erradicando el pecado. En 2 Corintios capítulo 5, verso 19, Pablo nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a las personas, a los hombres, a los seres humanos sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Sin el perdón que solo Dios puede conceder, el hombre está irremisiblemente condenado a la perdición eterna. Por eso el mensaje del perdón es una maravillosa esperanza de vida, una esperanza de salvación. En la Biblia el perdón aparece asociado con la doctrina, con la enseñanza de la expiación, esto es, la necesidad del sacrificio para vindicar, para vengar la justicia ofendida de Dios. En el Nuevo Testamento la muerte de Cristo en la cruz es la garantía divina del perdón. En Efesios capítulo 1, verso 7, Pablo declara: en quien, en Jesucristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Dios es tan rico en gracia y en bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. La Biblia, las Sagradas Escrituras afirman ampliamente que es Dios el que perdona. En Nehemías capítulo 9, verso 17 leemos: se negaron a obedecerte y no se acordaron de los milagros que habías hecho a favor de ellos. En cambio se pusieron tercos y nombraron a un líder para que los llevara de regreso a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres Dios de perdón, bondadoso y misericordioso, lento para la ira, lento para enojarte y rico en amor inagotable. No los abandonaste. Y en Daniel capítulo 9, versículo 9, Daniel en su oración por el pueblo declara: pero el Señor nuestro Dios es misericordioso y perdonador, a pesar de habernos rebelado contra Él. El rey David se arrepintió de su pecado, lo confesó y lo reconoció a Dios y fue perdonado. El perdón de Dios incluye el no acordarse más del pecado y el sepultarlo en lo profundo del mar. El Nuevo Testamento declara la autoridad de Cristo para perdonar. En el Evangelio de Marcos capítulo 2, versículos 10 y 11, Jesús, después de sanar a un paralítico y ante la incredulidad de los maestros de su época, les dice: así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Los cristianos debemos imitar a Dios y perdonarnos unos a otros. En Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32, Pablo nos dice lo siguiente: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a vosotros por medio de Cristo. Por eso también se deben confesar las faltas unos a otros. En Santiago capítulo 5, verso 16 nos dice: confesaos, reconozcan los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa
tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Todos los pecados pueden ser perdonados menos uno, la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero no se nos dice cuál sea esa blasfemia. Pero se puede entender, sin embargo, que el pecado imperdonable es el de la incredulidad, cuando el hombre obstinadamente rechaza el testimonio que el Espíritu Santo da de Jesucristo como el Salvador del alma. La incredulidad cierra la puerta del perdón y por tanto cierra la puerta a la salvación. Recuerda, y te dejo con esto, sin el perdón que solo lo concede Dios, el hombre, el ser humano, está irremisiblemente condenado a la perdición, a la condenación eterna. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.